Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este emotivo y entrañable acto. Hoy es un día muy especial, el 20 de julio, y desde DIME y desde el Ayuntamiento de Marchena hemos convocado en este día para rendir este merecido homenaje a estos dos marcheneros que, por desgracia, ya no se encuentran con nosotros. Sí, por supuesto, todo su legado que dejaron aquí vivo. Me refiero a José Fernández Alcaide Aguilar y a Francisco Javier Gavira Gil. Estos dos marcheneros que tantas cosas tenían en común, ¿verdad, Paco? Compartían inquietudes, pasiones por la cultura, por la historia de nuestro pueblo, y además también compartía profesión. Los dos eran docentes. Y el destino quiso que también compartieran esa fecha en la que tristemente nos dejaron. Así que, como decía al principio, hoy un día especial, 20 de julio. Después de 10 años estamos aquí en su recuerdo, en el recuerdo de estos dos grandes marcheneros, como decía, para que su legado siga vivo y se difunda ese esfuerzo del trabajo que hacían, esa constancia que tenían, las horas que dedicaban al estudio y a su trabajo. Y creo que se merece que se difunda no solamente a las generaciones presentes, sino también futuras. El acto pues, se ha distribuido en dos partes. La primera va a rendir homenaje a José Fernando Alcaide Aguilar y la segunda parte a Javier Gavira. Van a participar pues, personas de diferentes ámbitos que nos van a acercar a su vida, a conocer un poquito más a Fernando y a Javier, desde tres ópticas diferentes, desde la óptica de investigadores, desde la política y también de la más cercana y más personal, que es familiar. Así que este acto es en su honor, en su reconocimiento. Ellos están vivos en nuestra memoria. Considero que es importante que estén vivos en nuestra memoria, pero indudablemente lo están mucho más en nuestros corazones, presentes y vivos, y echándoles mucho de menos. Así que agradecer la presencia de nuestra alcaldesa, María del Mar Romero, también del coordinador del Observatorio Provincial, Manolo Olay, de concejales, familiares, amigos y personas que queríamos y respetábamos pues toda la labor de investigación que estos dos grandes marcheneros hicieron y que bueno, se fueron demasiado pronto. Yo ya le dejo con Paco, que también os dará la buenas tardes y la bienvenida a todos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, evidentemente, agradecer la presencia de todas las personas, todas las mujeres y hombres que habéis querido bien participar de este acto, y reivindicar la figura de estas dos personas, reivindicar la figura de Javier Gavira, de José Fernando Alcaide, porque creo que precisamente en este momento en el que estamos es mucho más importante y es mucho más trascendente el conocimiento, la cultura. Estamos en el desconocimiento y la apatía por la cultura hace que ideas raras tengan mucho más capacidad para meterse dentro de la gente, y hay que rescatar la historia, hay que rescatar la cultura, hay que rescatar el conocimiento y hay que ponerlo en valor. Y en ello precisamente las dos figuras a las que hoy homenajeamos se distinguieron por su trabajo constante, por su lucha permanente, y por eso es precisamente por lo que han dejado un legado histórico que tenemos obligación de defender, que tenemos obligación de poner en valor, y que actos como este, de reconocimiento a personas que tanto lucharon por la gente de su pueblo, por su cultura y sobre todo por el desarrollo de la sociedad en la que ellos formaban parte, es importantísimo. Y muchas gracias por asistir, por acudir, y vamos a seguir reivindicando siempre el legado que nos dejaron. Queridos amigos y amigas,
Intervengo en esta calurosa tarde-noche de julio. Queridos amigos y amigas, intervengo en esta calurosa tarde-noche de julio abusando de mi triple condición de familiar, amigo y compañero de partido y corporación de nuestro añorado José Fernando Alcaide. Y me envuelve la nostalgia al recordar tantísimas vivencias junto a él desde que éramos niños. Aunque era algo mayor que yo y vivíamos en barrios diferentes, me desplazaba casi todos los días para jugar desde la comercial Plaza Vieja, donde apenas habitaban niños, hasta la calle San Sebastián, donde pululaban multitud de ellos. Sobre el entorno de la Farola, cercano de la Plaza de Toros, que gestionaba Piernas Limpias, nos juntábamos casi a diario, porque en aquel tiempo los niños éramos muy callejeros, los Alcaides, Cañetes, Aguilares, Mejías, Pérez, Pernías, Matas, Pliegos y los Rodríguez, encabezados estos últimos por mi amigo Jesús Lino. En aquellos pretéritos tiempos de mediados del siglo pasado se jugaba al pillar, a la piola, a la cadena, al marro o pañuelo, a policías y ladrones, al esconder, a la lima, al fútbol, a los toros y hasta al guerrear contra las calles vecinas, especialmente contra los traviesos chiquillos de las calles El Cid, Solares, La Mina y Cantareros. Entiéndase bien que por aquellos años no había televisión, ni PlayStation, ni móviles, ni otros modernos artilugios que hoy tienen a los niños y jóvenes encerrados y en muchas ocasiones medio atontados en sus cómodas viviendas. Mi primo Fernando fue el primogénito en fraternal compañía de Paco, Javier, Juan Pablo y Gonzalo, de una familia numerosa, pues mis tíos, Fernando Alcaide y Lola Aguilar, eran especialistas en engendrar solo varones y buscando y rebuscando con entusiasmo la niña, se encontraron con 5 machotes. Fernando siempre destacó por su inteligencia en el Colegio de San Agustín, en los Salesianos de Utrera, donde fuimos compañeros de estudio, y en la Facultad de Filosofía y Letras. En este prestigioso centro universitario se convirtió en un respetado americanista. Puedo afirmar con rotundidad que durante toda su vida desarrolló con entusiasmo su verdadera vocación, trabajando intensamente en lo que realmente le gustaba y disfrutaba, la docencia y la investigación histórica. Querido y muy valorado por sus alumnos, respetado por sus colegas y admirado por sus investigaciones y publicaciones. Particularmente me siento muy orgulloso de haber colaborado modestamente con él en muchas de ellas, más como discípulo suyo que como igual. Fernando fue una persona muy próxima a los que le rodeaban, también a los extraños, sencillo, comprensivo, paciente y tolerante. Sabía escuchar los planteamientos de los demás interlocutores y se ofrecía generosamente, sin fisuras, a todos los que accedían a él para aprender, ya fuesen alumnos, amigos o compañeros de trabajo, partido o corporación. Desde muy joven y hasta que su cuerpo aguantó, fue un notable deportista. Jugaba al fútbol bastante bien, pero ya de mayor nunca conseguí, aunque lo intenté, que me acompañara a trotar por los caminos del término. En su madurez era de los que opinaban que correr era cosa de cobardes, sobre todo a determinada edad. Intelectualmente era un brillante polemista y defensor acérrimo de sus principios filosóficos e historiográficos. Discutíamos en ocasiones porque yo era y soy un rotundo empirista. Creo que toda ciencia se basa en la experiencia, como afirmaba David Hume. Él era más idealista. Yo soy más de Demócrito y él era más cercano a Sócrates y Platón.
muy romántico. Quizá por ello tenía más éxito con las chicas que yo. Pero de lo que más discutíamos era de historia con mayúscula. Teníamos dos visiones radicalmente discrepantes sobre la identidad nacional y génesis de España. Él era defensor de las tesis, que yo calificaba de exclusivamente castellanistas, de don Claudio Sánchez Albornoz, este eminente historiador que en su libro España, un enigma histórico, defendía que el ser de España tenía raíces milenarias y continuidad desde la Hispania romana, la visigótica, la Reconquista, hasta la defensa a ultranza del catolicismo por los siglos de los siglos. Amén. Y que la influencia de las culturas islámica y judía fueron superficiales y ajenas al auténtico espíritu español. Yo, como Américo Castro, en su libro España en su historia, cristianos, moros y judíos, defendía que aunque finalmente, tras 8 larguísimos siglos de contienda, vencieron los cristianos, no había que despreciar las profundísimas huellas que dejaron las minorías árabe y judía en nuestra patria. Que si se desarrollaron conflictos, también florecieron larguísimas épocas en las que convivieron en el suelo patrio cristianos, moros, mozárabes, moriscos, marranos, y que todos ellos dejaron su impronta. Le ponía como ejemplos relevantes personajes españoles de ascendencia conversa: Fernando de Rojas, el autor de La Celestina, el humanista y filósofo Juan Luis Vives, la mística y escritora Santa Teresa de Jesús, el autor de Guzmán de Alfarache, Mateo Alemán, Bartolomé de las Casas, y le decía que incluso Tomás de Torquemada tenía ascendientes judíos. A partir del año 1976, se cumple ya el medio siglo, jugó Fernando un papel relevante y de primer orden en la transición marchenera, desde el vetusto tardofranquismo hasta la ilusionante democracia. Formó parte muy activamente de la que denominamos primeramente Junta, más tarde Plataforma y finalmente Coordinadora Democrática de Marchena, constituida por un amplio grupo de ciudadanos de diversas ideologías políticas que pensábamos que España debería transformarse pacíficamente desde una dictadura hasta llegar a ser una democracia equiparable a las de Europa Occidental. Nuestra nación no debería ser diferente. No existía ninguna jerarquía en el seno de esta coordinadora democrática local. Yo era quien la convocaba y proponía el orden del día por la exclusiva razón de que nos reuníamos en horario nocturno en los locales de la graduada Nuestro Padre Jesús, cita en El Barranco, modestísimo centro docente del que era director desde septiembre de 1975. Formábamos parte de este singular ente predemocrático local algunos militantes provenientes de ASA, Alianza Socialista de Andalucía, que después mutó en PSA, como el profesor de secundaria Pepe Martos, el cartero José María Jiménez, el Chispas, y el carpintero Juan Manuel Cobano. Atención al cliente. Toma, cóndemelo por ahí. Bien, como el profesor de secundaria Pepe Martos, el cartero José María Jiménez, el Chispas, y el carpintero Juan Manuel Cobano, los militantes del Partido Comunista de España, Francisco Cortés Reina, alias El Forraje,
Hemos hablado porque para que no se molestara por ese sobrenombre, porque dice que, en fin, que su familia era los Forrajes. José María Hernández Guisado, Rafael Segovia Díaz, el padre de Manolito, el vendedor de la ONCE, y Manuel Delgado Pérez, el Patillas. Por el Partido del Trabajo, Paco Casero, aunque ya ejercía su acción sindicalista en Marchena y fuera de ella. Y en alguna que otra ocasión, José Miguel Alcázar, que sería concejal más tarde por el Frente Democrático de Izquierdas. También formaron parte de esta coordinadora los todavía concejales del moribundo ayuntamiento franquista, Pepe Alférez Perea y Manuel Álvarez Parra. Este último, un encomiable profesional de la enseñanza y extraordinaria persona, que bien merece el título de hijo predilecto de la villa antes de que lo abandone su eterna juventud. El inolvidable padre Javier, muy comprometido en aquellas pretéritas fechas con los jóvenes, sobre los que ejercía un intenso apostolado en el club juvenil, y también cercano, el padre Javier, al mundo laboral y democrático. Y cómo no, los primeros militantes socialistas que refundamos por aquellos días la agrupación local del Partido Socialista Obrero Español, Salvador Sarria Lima, Juan Manuel García Roncel, Manuel Ramírez Moraza, José Fernando Arcaida Aguilar y mi humilde persona, que hoy los recuerda a todos ellos con muchísimo cariño y mayor admiración. Ya he mencionado antes que no existían cargos ni jerarquía en esta coordinadora. Yo solo actuaba como convocante y elaborador de un sencillo orden del día, porque era el director de la muy modesta graduada Padre Jesús, entonces ubicada en el Barranco. Se ha cumplido este año de 2026 el 50 aniversario de este organismo predemocrático local del que formó parte de forma muy activa Fernando Arcaida Aguilar. También quiero recordar, aunque por sus edades no formaron parte de esta coordinadora, a los componentes de la denominada Joven Guardia Roja. Ellos también se esforzaron en traer la democracia a nuestra localidad, tanto o más que los mayores. Llegaron las primeras elecciones generales democráticas de 1977 y 1979. También la primera elección democrática municipal de aquel mismo año. Fernando no formó parte de esta primera corporación local democrática, ya que había ganado las oposiciones de secundaria y se trasladó con su familia hasta Almendralejos, donde ejerció algunos cursos como profesor antes de solicitar traslado a su Marchena. Ya a partir de 1983 formó parte durante varios mandatos de la corporación municipal, ejerciendo brillantemente las delegaciones de Educación y Cultura. Su gestión no se basó exclusivamente en organizar actos puntuales. Luchó denodadamente por lo más difícil, pero más plausible y perdurable: crear y consolidar una auténtica estructura cultural y educativa en nuestra localidad. Centros educativos de primaria y secundaria, educación de adultos, universidad de mayores, asociacionismo cultural y educativo, biblioteca, archivo histórico, museos, jornadas, publicaciones, infraestructuras básicas que perduran y perdurarán, espero, para siempre. Me congratula que toda esta ingente obra suya haya sido valorada y reconocida. Y lo tengo que decir, me emociono cuando todos los días que vengo a este extraordinario centro del saber paso junto a ese merecido monumento artístico dedicado a su persona. Muchísimas gracias por vuestra atención.
Buenas tardes. A mí me toca primero daros las gracias. No sé por qué, pero no esperaba que hoy hubiese tanta concurrencia y me congratulo por ello. Es una alegría enorme que hoy en el homenaje a estos dos grandes marcheneros, bueno, pues que la sala de la biblioteca, del Servicio de Archivo y Biblioteca del Ayuntamiento de Marchena esté como está. Así que a todos por vuestra presencia, muchísimas gracias. La parte... Es sin duda porque tenemos gran cariño a estas dos grandes personas. Que me toca a mí la parte quizá más académica. Yo también me ofrecía a decir algo sobre Fernando, pero quizá la parte más de sus publicaciones y de sus investigaciones, y a ello me he dedicado. Voy a ser breve, solamente quiero destacar sus líneas de investigación y las publicaciones que hizo él y las que se publicó durante su mandato como concejal de Cultura de este ayuntamiento del año, creo que has dicho 83 hasta el 99, creo recordar. Lo primero que nos encontramos de Fernando es su guía básica, que ha sido el inicio para cualquier persona que haya querido iniciarse en la historia de Marchena. El primer trabajo, y quizás quitando los trabajos decimonónicos que se publicaron a finales del siglo, iba a decir siglo pasado, no, del siglo XIX, quizá la obra que compendia una historia general de Marchena, sucinta en este caso, pero global, es la de Fernando y que hizo en el año 85 y que se publicó él. Y lo prologó Pepe. Segundo, otro pequeño trabajo también de una documentación del año 90 sobre sociedad y economía marchena en el siglo XVIII, basándose en la documentación que existe en nuestro archivo municipal del catastro de Ensenada, en concreto de las respuestas generales. Un legajo en 1711 que se conserva en nuestro archivo. Por fecha, tenemos su primera incursión en las jornadas de historia de Marchena del año 97, en las terceras jornadas ya. Las primeras fueron del año 95. Hizo un trabajo sobre la expulsión de los jesuitas en Marchena, evolución de su patrimonio a finales del siglo XVIII, y que publicamos al año siguiente, en el año 98. Sigue su participación en las jornadas de historia, en este caso en las cuartas jornadas al año siguiente, realizadas en el año 98 y publicadas en el 99. Marchena durante la regencia de María Cristina, aspectos políticos, sociales y económicos. En este caso, la documentación que utilizó, sobre todo, fue en las actas capitulares de la fecha. Cuando llegamos a las jornadas de historia a la Marchena del siglo XX, en el año 2002, él presentó un trabajo sobre cambios políticos y gestión municipal en la Marchena durante la Segunda República, publicado en el 2004, también a través de las actas capitulares del Ayuntamiento de Marchena. Otro hito importante dentro de su trabajo y de su publicación fue el libro publicado por la Diputación, La Marchena Histórica Monumental, que nosotros siempre decimos que es la segunda parte o la ampliación de esa guía básica, publicada en el 2003 y que es básica para conocer y tener una visión general de la historia y del patrimonio marchenero. Hay otras obras que se conocen menos, sin embargo, que le pidieron desde Serranía Suroeste, en este caso, los textos de este libro dedicados a iglesias, conventos y ermitas en la Serranía Suroeste, que abarca no solo Marchena, si ya sabéis, Morón, Paradas, Aral, pues los textos son de Fernando, publicado en el 2004. El siguiente trabajo también del 2004 es el trabajo que le publicaron las universidades, tanto la Escuela de Estudios Panamericanos en Sevilla como la Universidad de Guadalajara, y no es otra que su tesis doctoral, sacó el grado de doctor en sus investigaciones de finales del 1999, 2000 y 2001, quiero recordar, sobre una hacienda, la hacienda Ciénaga de Mata de los Rincón Gallardo,
un modelo excepcional de latifundio novohispano durante los siglos XVII y XVIII. Por cierto, que le dieron la máxima nota a la hora de defender su doctorado. El siguiente libro, que se publicó desde el Ayuntamiento de Marchena y que él colaboró ya no siendo concejal, pero los textos de este libro, de las 300 imágenes, también son suyos. Otra participación suya en la Marchena del siglo XX, también era del 2003, pero el libro se publicó en el 2005, La vida municipal, del franquismo a la transición democrática, también a través de las actas capitulares del Ayuntamiento de Marchena, y quizás sea la primera incursión en esa fecha de ese periodo histórico que se hizo en Marchena, lo hizo Fernando. Siguió colaborando con las jornadas de historia, ya no siendo director, porque fue director de las jornadas de historia hasta las 10ª, luego lo cogió Juan Luis Carriazo Rubio, pero siguió participando, presentando trabajos como este del año, se publicó en el 2008, pero las jornadas se celebraron en octubre del 2006, en las 12 jornadas sobre historia de Marchena, dedicadas a las fiestas, en este caso las fiestas religiosas y profanas, participación del Concejo de la Villa en el primer tercio del siglo XVIII. Participó en las siguientes, 2007, en las 13 jornadas dedicadas a, se llamó en aquel entonces Nombres y Signos, y él dedicó un trabajo a Cervantes en Marchena en su estancia en el otoño de 1588, una documentación que cayó en sus manos, perteneciente a los fondos del Histórico Nacional de Madrid. Como eso, se celebraron en el 2007 y se publicaron en el 2009. Y hay un trabajo que no está publicado, por eso no está la portada y no está el trabajo, no está impreso, que fue las últimas jornadas de historia que se realizaron, que fueron las 16, que fue febrero del 2011, y él presentó un trabajo, El Catastro de Ensenada y la única contribución de 1771, pero sí tenemos la presentación que él preparó, nos lo pasó la familia hace ya varios años que se los pedí a ellos, y también tenemos los vídeos de Telemarchena, en la que, habría que buscarlo, pero están ahí, podríamos recuperarlo e intentar intentar publicarlo. Tened en cuenta que en estas jornadas dedicadas a las fuentes documentales para la historia de Marchena, se está haciendo trabajos que se realizaron para esta jornada, no se llegaron a publicar, pero se están publicando como libros cada uno de los trabajos que se presentaron. Los dos primeros están presentados ya, publicados por Manuel, son trabajos de Manuel Antonio Ramos, sobre Morales Sastre y el Villalón. Y bueno, otro de los trabajos que se presentó es de Fernando y que está pendiente de publicar si somos capaces de armar un trabajo, lo que tenemos en la presentación y el vídeo de la exposición suya. Y el último libro que se presentó 2-3 meses después de la muerte de Fernando, que ya lo tenía trabajado, Marchena, de la Revolución a la Restauración en el siglo XIX, crónica de los hechos políticos, económicos y sociales en Marchena durante los años 1868 a 85. Como dije antes, no me quiero quedar solo en los trabajos y las investigaciones que él realizó, sino también poner en valor los trabajos que se publicaron desde su delegación, en este caso desde el Ayuntamiento de Marchena, durante el periodo que él estuvo de concejal de Cultura. El primero de ellos, que se publicó en el año 83, es el primer inventario de archivos municipales sevillanos, en el que se publicó el catálogo y el inventario del Archivo Municipal de Marchena y del Archivo de Protocolos Notariales. Y él entró en el 83, en el mismo 83 se publicó. Fue el primer archivo catalogado por la Diputación de Sevilla en el plan que ideó Antonia Heredia Herrera, y fue el primero que se publicó. Otro de los clásicos es una exposición que se hizo en el año 86 en San Agustín, El arte religioso en Marchena, de siglos XV al XIX, de Juan Luis Rabé, también publicado por el Ayuntamiento de Marchena.
y bajo la Delegación de Cultura de Fernando. Otro trabajo del año 90, la arquitectura civil en Marchena durante el siglo XVIII, de Juan Antonio Arenilla, que sigue todavía viniendo a investigar a nuestro archivo. Otro libro que el Ayuntamiento colaboró, Nostalgia y Poesía, de Luis Camacho Carrasco, publicado, tengo puesto ahí 1990 y algo, porque en el libro no aparece ni el depósito legal del año en que se publicó, pero tiene que ser finales de los 90. También otra exposición, un pequeño catálogo sobre el patrimonio histórico de las Hermandades de Marchena, platería y bordado, también coordinado por Juan Luis Rabé y publicado por el área de cultura del Ayuntamiento de Marchena del 91, y celebrada la exposición en mayo, y los textos ahí los veis, de Juan Luis, Ricardo León, Esther Fernández y Rafael López Fernández. Otro de los libros que hemos estado recordando antes, que se publicó bajo la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, Los Gones del Silencio, de Antonio Salvago, que creo que la presentación lo llevó a cabo Juan Pablo, su hermano, del año 92. Otro clásico indispensable para conocer el patrimonio de Marchena, como es el Alcázar y la Muralla de Marchena, de Juan Luis Rabé, del año 93. Otro libro menos conocido también, pero que participó en la edición, Fernando, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Marchena, estos libros de estos dos investigadores de Carmona, Esteban Miracaballo y Fernando de la Villa Nogales. Esteban Miracaballo ahora está muy en boga porque escribe biografías sobre Cristóbal Colón y demás, y levanta mucha polémica en las redes. Pues este investigador, Esteban Miracaballo, empezó, su primera investigación fue aquí, en el archivo, en este caso no el archivo municipal, sino el archivo de protocolos notariales de Marchena, del año 93, y el ayuntamiento participó en su publicación. También bajo la delegación que dirigía él, se publicó La Saeta, el libro de Luisa Melero Melero, del año 95. Cómo no, un hito importante, yo creo, dentro de la Delegación de Cultura y para el conocimiento de la historia y del patrimonio de Marchena, fue la creación de la jornada sobre historia de Marchena, idea que surgió de él, de su delegación, y que se puso en marcha en el año 95, que tuvo 16 ediciones, 15 publicadas, una la estamos publicando uno a uno cada uno de esos trabajos, y él estuvo dirigiendo hasta las décimas, que son las 10 portadas que aparecen ahí. Destacar que Fernando tuvo claro dos cosas: que había poco corpus documental e histórico para la villa de Marchena, y lo que intentó es sacarlo al día, sacar el archivo a la calle, que el investigador viniera a nuestro archivo y nosotros, la Delegación de Cultura, publicarlo y darlo a conocer. Hoy en día son unos libros, unos documentos indispensables para conocer la historia de Marchena. Desde aquí yo os digo que hay que leer y releer este tipo de artículos, porque normalmente van saliendo noticias y cada vez que sale algo, siempre decimos los que estamos trabajando aquí: eso ya lo trabajó fulanito y está publicado en la jornada de historia número tal. Habría que releerlo y qué dijo en su momento, ¿no? Cada vez que hay una polémica, siempre nuestra base de datos va primeramente a las jornadas de historia. Hoy en día es un corpus documental indispensable que tenemos para la historia de Marchena. No todos los pueblos pueden hablar de esto. La persona que lo dirigió y lo puso en marcha fue Fernando Alcaide. A la vez que se hacía las jornadas de historia cada año, se publicaban, aprovechando acontecimientos y fechas reseñables en nuestra historia, en nuestro patrimonio de Marchena, pues sacábamos alguna biografía, algún trabajo. Eso el alcalde Manolo Moraza siempre llegaba y nos decía: a ver si me puedes preparar algo sobre, en este caso sobre Cuyós Valera, que era en este caso 120 aniversario de su nacimiento. Y siempre esperaba que le preparáramos 4 o 5 páginas, y al final salía un libro de 100, 150 páginas.
Fernando era uno de ellos. En este caso, mi compañero Fernando Luque y yo hicimos la recopilación de documentación y Fernando nos hizo el prólogo del libro como delegado de Cultura del Ayuntamiento, del año 96. Otro, en este caso creo que fue Fernando Verdugo el que dijo, habrá que preparar algo, creo que se hizo para el 20 aniversario de la muerte, se hizo una exposición en Marchena, creo que en la sala de la Caja San Fernando de entonces, y preparamos también unos pequeños apuntes biográficos de Pepe Marchena, que al final se alargó y se convirtió en libro, también del año 96. También bajo la delegación de Fernando Alcaide. También tuvo tiempo para publicar autores marcheneros populares, como en este caso de Sotero Vázquez, Marchena de mis amores, poesías populares de Sotero Vázquez Carmona, del año 98. Un hombre que quedó encantado y muy agradecido a la Delegación de Cultura por la publicación del libro. También se sacaron algunos catálogos, en este caso de la primera exposición colectiva de pintores marcheneros, cuando se rehabilitó el Hospital de San Jerónimo, lo que hoy es San Jerónimo, donde están los servicios sociales del Ayuntamiento. Pues se inauguró con una exposición, en este caso de autores marcheneros, y se hizo su pequeño catálogo. Como veis, 30 de abril del 99. También, en el 99, se publicó un trabajo, Manuel Antonio Ramos Suárez, en este caso ya estaba trabajando sobre la desamortización de los bienes patrimoniales, culturales, y su tesis, y sacó este trabajo que se le publicó también, lo publicó el Ayuntamiento de Marchena en el año 99. Luego la Diputación le publicó su tesis doctoral. Y para terminar, otro libro también, menos conocido, pero ahonda en la idea que tenía Fernando, que todas las cosas que hiciéramos en Marchena siempre tenía que ser en colaboración con normalmente con la Universidad de Sevilla, como las jornadas de historia. La jornada de historia siempre tuvo un director local, que fue él, y un director académico que lo buscábamos en la Universidad de Sevilla. No quería que se convirtiera las jornadas de historia un trabajo, que fueran trabajos de marcheneros para los marcheneros, sino que tuviera su trascendencia y sobre todo que tuviera pues la especialidad o la complejidad universitaria. Este trabajo es resultado de esa idea de Fernando, de trabajar con las universidades, y en este caso fue un trabajo de David García Hernán sobre la caza de Arco durante Felipe II, y fue publicado el libro también en el año 99, junto con la Universidad de Granada y el Ayuntamiento de San Fernando de Cádiz. Me quedo aquí en el año 99 porque es cuando deja de ser concejal, y bueno, de nuevo agradecer vuestra asistencia y que queda para la posteridad todos los trabajos y todas las investigaciones que él hizo en amor a su pueblo, y luego pues la difusión con todas las demás publicaciones de la cultura marchenera para todos nosotros. Pues nada, muchísimas gracias por la atención.
Bueno, la verdad que después del vídeo cuesta remontar para la familia, para los que lo que habéis querido siempre. Porque además era una persona que creo que a todo el mundo le ha enseñado algo. Y siempre que venga Marchena, que vengo con bastante frecuencia, la gente nos sigue parando y nos sigue diciendo: hay que ver a tu padre, se le llenan los ojos de lágrimas. De hecho, aquí es un ejemplo, os estoy viendo, y es sencillamente porque era una persona extraordinaria en muchos aspectos, ¿no? No solamente como padre, sino como amigo, como historiador. En fin, podría definir de muchísimas maneras, ¿no? Su sonrisa, siempre una media sonrisa y un talante serio, un talante sencillo, que además le acompañaba su espíritu, digamos, aventurero. Porque recuerdo, voy a contar una anécdota, que quizás no lo sepáis, me hubiese gustado traerme el diario, porque mi padre hizo la tesis doctoral sobre el mayor latifundio que había en Latinoamérica, en México, en los años 16 y 17, si no recuerdo mal, ¿no? Y para investigar se fue directamente al origen, se llevó a mi hermano, yo soy la mayor, se llevó a mi hermano que está ahí sentado, que tenía entonces 17 años, creo recordar que era el año 98, o sea, estamos hablando de que las comunicaciones ahí prácticamente, el teléfono no funcionaba, bueno, era caro, y teníamos noticias de él a través del correo electrónico, que sabíamos que estaba bien, y mi hermano lo dejaba allí en un albergue y él se recorrió México y se fue a buscar a los descendientes de los Rincón Gallardo para estudiar in situ allí, preguntando a los descendientes, investigando allí, colaborando con las universidades y demás. Eso dice mucho del amor que él tenía por investigar y por el conocimiento, ¿no? El ir mucho más allá y también por el conocimiento, pero unido a su familia. Porque en lugar de irse solo, que podía haberlo hecho, ¿no?, a recorrerse México, para investigar, para conseguir hacer tesis doctoral, se llevó a mi hermano, que tenía 17 años. Y entonces, bueno, esa unión para que él a futuro también recordara esa experiencia con su padre. Él siempre decía que quería hacer un viaje, que cada año tiene que hacer un viaje con cada uno de los 3 hijos. Nosotros somos 3 hermanos, yo soy la mayor y 2 hermanos más. La verdad que eso es una enseñanza que para nosotros es bastante bonita y lo hizo con cada uno de nosotros, y creo que es una enseñanza que se podría trasladar a muchos de los que sois padres, porque verdaderamente hacer un viaje con tu padre o con tu madre solo, yo lo hice solo con mi padre, mi hermano lo hizo solo con su padre y mi otro hermano lo hizo solo con su padre. Es bastante bonito, es bastante enriquecedor, y yo creo que ahora que en su ausencia se recuerda muchísimo más. Dicho lo cual, bueno, escribió un diario, estando en México escribió un diario, que nos lo acabó leyendo, no sé si a los 20 años o así de haber estado en México, y parece ser que hubo ciertos momentos en los que pasó cierto miedo, pero él no nos lo contaba, no lo transmitía, porque era tal su ilusión por investigar, por lo que había encontrado allí, por los hallazgos, por las colaboraciones que había hecho con la universidad allí, que realmente lo demás pasa a un segundo plano. Bueno, por la parte que nos toca a nosotros, la parte obviamente familiar, y quiero comenzar dando las gracias de todo corazón a todas las personas que hoy habéis venido y habéis querido acompañarnos. Gracias por vuestra presencia, por vuestro cariño y por seguir recordando a mi padre, José Fernando Alcaide Aguilar, cuando se cumplen 10 años de su partida. Para mi familia y para mí, ver este lugar lleno de personas que lo quisieron, lo respetaron y lo recuerdan es el mayor consuelo que podemos recibir. Porque el tiempo pasa, pero el afecto verdadero permanece. 10 años ya.
Es una cifra que impresiona. Mi padre sigue presente en nuestras conversaciones, en nuestras decisiones, en las enseñanzas que nos dejó y en tantos pequeños gestos cotidianos en los que, sin darnos cuenta, seguimos encontrándole. En este mismo lugar donde hoy nos reunimos para recordar a mi padre, el pasado 30 de mayo, día de San Fernando, viví uno de los días más felices de mi vida. Aquí celebré mi matrimonio. Elegí hacerlo ese día de San Fernando. No fue casualidad, fue mi manera de rendir homenaje a mi padre, de sentir que, de algún modo, también estaba presente en aquel momento tan importante para mí. La celebración fue aquí y el relieve está afuera y era el día de San Fernando, estaba presente ese día. Hoy no hablo solo como hija, también hablo como una marchenera orgullosa del cariño que este pueblo sigue demostrando hacia él. Mi padre amaba a su familia y a su querida Marchena. Amaba su historia, sus tradiciones, sus calles y sobre todo a su gente. Creía en el valor de las personas, en la importancia de trabajar por los demás y en la obligación de devolver al pueblo parte de todo lo que él le había dado. Quienes lo conocieron desde diferentes ámbitos seguramente conservarán recuerdos distintos de él. Algunos recordarán su capacidad de trabajo, otros su cercanía, otros su sentido del deber o su disposición para ayudar siempre que hacía falta. Nosotros, su familia, recordamos además al padre que nos enseñó con el ejemplo mucho más que con las palabras. Con el paso de los años he comprendido que el legado más importante que una persona puede dejar no solo el reconocimiento, ni los cargos que haya ocupado. El verdadero legado es la huella que deja en el corazón de las personas. Y si estamos hoy aquí es porque esa huella sigue viva. A menudo se dice que el tiempo lo cura todo. Yo no creo que cure la ausencia. Lo que cura, lo que hace es enseñarnos a transformar el dolor en gratitud. Y hoy, 10 años después, lo que sentimos es, sobre todo, una inmensa gratitud. Gratitud porque el pueblo de Marchena no lo ha olvidado. Quiero dar las gracias a quienes han hecho posible este homenaje y a todos los que durante estos 10 años habéis tenido una palabra de recuerdo para él. Gracias a sus amigos, a quienes compartieron con él proyectos, ilusiones y responsabilidades. Gracias a quienes lo acompañaron en distintas etapas de su vida. Y gracias especialmente a quienes hoy estáis aquí simplemente porque quisisteis. Mi padre suele decir que la riqueza de una persona no se mide por lo que tiene, sino por el cariño que deja sembrado a su alrededor. Si esa afirmación es cierta, hoy podemos decir que fue un hombre inmensamente rico. Como hija, no puedo sentir mayor orgullo que comprobar que su nombre sigue pronunciándose con respeto, con afecto y con admiración. Quiero terminar con unas palabras que nacen desde lo más profundo de mi corazón. Papá, han pasado 10 años, pero también seguimos sintiéndote cerca. En mamá, en tus hijos, en tus nietos, en nuestra familia y en todas las personas que aprendieron de ti. Tu ausencia duele, pero tu ejemplo nos sostiene. A todos vosotros, gracias por mantener viva su memoria. Mientras haya personas que recuerden a José Fernando Alcaide Aguilar, con el cariño con el que hoy lo hacemos, él seguirá formando parte del alma de Marchena. Antes de terminar, permitidme recordar a una persona cuyo nombre también merece hoy un lugar en este acto. El destino quiso que el mismo día en que falleció mi padre, nos dejara también Javier Gavira, un hombre que dedicó una parte importante de su vida a investigar, estudiar y divulgar la historia de Marchena. Quienes amamos este pueblo sabemos cuánto le debemos a quienes se esfuerzan por conservar su memoria, porque un pueblo que conoce su historia comprende mejor quién es y hacia dónde quiere caminar. Hoy, 10 años después, quiero que nuestro recuerdo también alcance a Javier. Aunque cada uno recorrió un camino diferente, ambos compartieron un mismo amor por Marchena y ambos dejaron una huella que permanece viva entre nosotros.
Por eso, en este día tan especial para mi familia, quiero unir mi recuerdo al de la familia de Javier Gavira y expresarles también nuestro cariño y nuestra cercanía. José Fernando Alcaide Aguilar y Javier Gavira, que el recuerdo de ambos continúe iluminando la memoria de Marchena y sirviendo de inspiración para las generaciones que nos sucedan. Muchas gracias. Vamos a continuar el acto y vamos a dedicar este tiempo que viene ahora a la figura más de Javier Gavira. Y nosotros vamos a hacer el acto en base a la persona, ¿no? A quién fue, a su trabajo, a su lucha. Y hemos hecho una combinación de diferentes vídeos y de intervención de personas que lo conocieron, que trabajaron con él y que lo van a poner en valor aquí. Así que vamos a iniciar con un pequeño vídeo y vamos a ir un poco avanzando en el programa que ya tenemos establecido, ¿vale? Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras que tanto hicieron por esta letra, y a las artistas, las que burlaran a la censura, a las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa. Las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles. Hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. Pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré.
Bueno, ahora voy a pedir que suba y que tome la palabra José Pichardo, que es el presidente de la asociación DIME, que va a ofrecer unas palabras. Buenas noches. Bienvenido. Daros las gracias a todas y a todos por venir a este acto en recuerdo de nuestro amigo historiador Javier Gavira Gil. Hoy hace 10 años que nos dejó. El vacío es tan grande en nuestra asociación que será difícil de rellenar. Javier fue un hombre valiente, comprometido con la verdad, la justicia y la recuperación de la memoria histórica. Si él hubiera vivido, no imagino lo que hubiera conseguido en sus investigaciones. Por todo, muchas gracias, Javier. No te olvidaremos ni tampoco a mujeres y hombres que lucharon por la memoria histórica de Marchena. Gracias a todos. Bueno, ahora vamos a colocar otro pequeño vídeo, es cortito, y Javier Gavira era un amante de la cultura y de la cultura propia nuestra. El flamenco forma parte de ello y hemos recuperado un fandanguillo precisamente en su memoria que creo que es importante. Luego, a continuación, voy a colocar un par de vídeos de personas que han trabajado con nosotros. Bueno, Álvaro Cabeza, lo conocéis, el autor de un par de libros sobre Marchena, y Manolo Velasco, que es compañero presidente de Guerra y Exilio, ¿no?, que también tuvo con él relación. Y luego, a continuación, voy a pedir la palabra a Antonio Manuel Mateo. Y Antonio Manuel Mateo es una persona que con Javier tuvo un trato exquisito, bueno, permanente, fuerte. Además, él es medio marchenero, él vive en el Coronil y cuando hace falta lo traemos, lo llevamos, pero él ha estado aquí muchos años, ¿no?, y ya sabemos aquí en su lugar de trabajo, y es una persona que es vicepresidente, portavoz de la Federación Andaluza de Memoria Democrática, o sea que estamos hablando, que es el órgano a nivel andaluz que lleva la lucha. Y entonces, cuando ya pasen estos 3 vídeos, le voy a pedir que se acerque y él ya intervenga como él le venga bien. Venga. Dicen que España una, pero no se vayan a engañar. Dicen que España una, pero la auténtica verdad, y es que todavía queda mucha cuneta por levantar. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. En primer lugar, agradezco a Paco Rey que me haya dado la oportunidad de sumarme mediante este pequeño vídeo
al acto tan bonito de homenaje a la memoria de Javier Gavira. Cuando Paco me invitó hace unos días a participar, rebusqué en los correos electrónicos que Javier y yo nos intercambiamos hace ya 12 años y encontré y leí el último de ellos, que me invitaba a trabajar en algún artículo conjunto y en algún proyecto quizás entre los dos, porque ambos teníamos intereses comunes pero modos complementarios y podía haber sido algo muy bonito. Posteriormente hablamos por teléfono varias veces, quedamos en Sevilla un sábado en el que él me iba a entregar un vídeo, un DVD por una parte, y por otra parte íbamos a concretar esos posibles trabajos conjuntos. Desgraciadamente ese sábado no vino Javier, vino otro compañero, me dio el DVD y bueno, me contó las circunstancias por las que no podía venir en ese momento. En fin, esa fue la relación que tuve con él. No tuve la oportunidad de conocerlo ni la suerte de conocerlo personalmente. Pero eso no quita para que me sume al acto de memoria, al acto de reconocimiento a la figura de Javier, porque tengo que reconocer que desde el punto de vista no solo del activismo con el museo, con la Puerta de la Memoria, con tantos actos que llevó a cabo, fue una persona señera en Marchena, sino también desde el punto de vista de la investigación, que sacó a la luz esa historia oculta durante tantísimos años y una historia tan sufrida para muchísimos marcheneros y marcheneras. Así que por tanto quiero en primer lugar hacer este acto de reconocimiento a la figura de Javier, pero por otro lado también quiero manifestar mi agradecimiento, aunque él no se lo pueda expresar personalmente, porque él, como bien escribió, dejó abiertas puertas para que otros siguiéramos trabajando, para que otros siguiéramos sumando en la línea que él empezó. Por tanto, le agradezco a Javier que él haya sido quien desde 2011-2012 haya hecho que yo me sume a los trabajos de investigación de la historia de Marchena. Y bueno, no quiero acabar estas palabras de homenaje, de recuerdo y de memoria hacia Javier sin hacer un pequeño comentario reivindicativo, tal como él seguro lo hubiera hecho. Y es que tenemos que seguir trabajando todos en la búsqueda de la verdad, en sacar a la luz la verdad, porque es la mejor manera de hacer justicia con todas esas personas que sufrieron tanto simplemente por sus ideas. De esta manera reivindico que sigamos trabajando cuantas más personas mejor en la historia de Marchena de los años más oscuros de su historia. Bueno, un abrazo a todos y a todas. Hola amigos y amigas de Marchena, quiero unirme a este acto que tenéis hoy de reconocimiento hacia dos personas muy significativas en vuestro pueblo y con quien yo me sentí pues más en contacto directamente casi desde el principio, desde hace ya muchos años, fue con Javier Gavira, al que siempre recuerdo de manera muy entrañable, porque era una persona muy afable, muy cercana, siempre dispuesta a organizar cualquier acto. Y recuerdo que cuando desde la Asociación Guerra y Exilio, que he presidido durante muchos años, organizamos pues una muestra de fotografías e imágenes de la Guerra de España, el primero que me llamó para exponerla en Marchena fue precisamente Javier Gavira. Y desde entonces pues mantuvimos ese estrecho contacto, que después fuimos ampliando hacia otras actividades, como fueron las caravanas de la memoria, que recuerdo que estuvimos en el salón de plenos del ayuntamiento, donde él presentó a este grupo amplio de personas que habían estado en el exilio, en la guerrilla, la resistencia, que habían sufrido cárcel y represión. Y después, posteriormente, pues también me invitó, una vez que publicamos lo que fue la ocupación y la represión en la Sierra Sur de Sevilla, a que diera una conferencia allí también en el mismo sitio, en el salón de plenos del ayuntamiento. Después, lamentablemente, cuando conocimos la noticia de su fallecimiento, lo sentimos muchísimo, porque Javier Gavira, no hace falta que yo lo añada, era una persona extraordinaria, que tenía una gran capacidad también para reunir
y para unir sentimientos y para organizar actividades. Él siempre tuvo esas inquietudes que mostró de manera siempre abierta y de una manera pues bastante diplomática y, en fin, con esa educación que a él le caracterizaba. Digo que quiero unirme hoy pues a ese recuerdo y celebro y felicito que ahí en Marchena pues se hagan actos de este tipo de memoria, porque alguna vez tendremos que hacer también la memoria de la memoria y de todas las personas que en esta lucha y esta batalla diaria mantenemos hacia la sociedad. Él me presentó también pues a Antonia Parra y su hija Ana Rivas, que, en fin, siempre que coincidíamos pues siempre nos saludamos y nos contamos un poco cómo van estas historias en nuestro pueblo, ¿no? Lógicamente también he conocido a otra mucha gente y he estado también muy cercano a lo que sucede en Marchena y cómo desde la Asociación de Memoria que tenéis ahí pues mantenéis esa batalla tan dura y diaria que ahora se nos presenta pues con estos movimientos de ultraderecha y de derecha, además desde las instituciones, que intentan paralizar y volvernos otra vez a décadas que creíamos ya que las teníamos superadas. Pues nada, no hay nada más que seguir con mucho ánimo y bueno, y mandaros a todos los que estáis ahí, mandaros un saludo y decir que bueno, aquí estamos para lo que necesitéis y a vuestra disposición. Así que mucho ánimo y hasta la próxima vez que nos veamos. Adiós. Bueno, y voy a pedir a Antonio Manuel que suba aquí, se acerque. Como tú quieras. Si te quieres sentar. ¿Te quieres sentar? Sí. Que os confieso que ya leer así, como que para mí no está, ¿no? Tengo que acercarme lo más posible. Bueno, había dicho una tontería, y es que me cuesta trabajo leer así, ¿no? Bueno, una tontería y que tire la primera piedra el que esté libre de ese problema, ya a esta altura, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Para mí fue una enorme satisfacción cuando Paco me llama el otro día y me dice: oye, queremos contar contigo para que participe en una jornada que vamos a celebrar en la que le vamos a reservar un homenaje a Javier Gavira. Aquello me emocionó, fue el primer efecto que provocó en mí, ¿no? Y fijaros que yo lo conocí durante relativamente poco tiempo, pero siempre nos unía algo que tenía que ver con la memoria democrática. Siempre. Si no era un dato que le hacía falta de alguna maestra de la cual él estaba investigando y que había terminado trabajando en el Coronil, yo vengo del Coronil, era el intercambio de una jornada, de las actas de una jornada que se habían publicado por Dime, o el compartir algún dato que él entendía que me interesaba para alguna investigación que yo estaba haciendo en el Coronil. El caso es que eso definió nuestra relación, principalmente, y a eso se fueron uniendo otros protagonistas. Por ejemplo, me quiero acordar de un amigo común con algún otro asistente, como el caso de José María, que era Javier Giralde, durante un tiempo director general de Memoria Histórica y Democrática, muy compañero nuestro, efectivamente, y amigo, un elemento al cual también le tengo un gran cariño, ¿no? Y yo luego otra gente que desde otras posiciones en relación a la memoria, pero participando de otros asuntos comunes, pues también participaban y nos animaban y nos hacía coincidir. Me estoy acordando de Javier Ballesta, marchenero también
pro, ¿verdad? Ahora os cuento cómo conocí a toda esta gente, ¿no? Cada uno tiene su historia. Pero todos para mí ha sido motivo de satisfacción y de orgullo, ¿no? Poder decir que fui amigo de este tipo de gente. Muchos todavía viven, afortunadamente, pero hay otros que lamentablemente nos dejaron, ¿no? Caso de Javier, caso de el otro Javier Ballesta, ¿no? Bueno, mi relación con la memoria, pues yo creo que fue la que casi todo el mundo tuvimos. Y es que en mi caso tengo la fortuna de poder decir que mi abuela paterna fue la transmisora de la familia en mi familia. A eso se une la de un cabezón pequeño, curioso, que no paraba de preguntar. Ese papel lo desempeñé yo, ¿no? Y una abuela con ganas de contar y de transmitir. Las mujeres jugaron un papel fundamental en eso, como sabéis. Fueron claves en la transmisión de la memoria. Y en mi caso, mi abuela cumplió ese papel a la perfección. Digo que lo cumplió porque en mi familia hubo 2 asesinados. Mi bisabuelo y un tío mío fueron asesinados. Los 2 eran militantes de Conjunción Republicana Socialista. Los 2, con diferentes papeles, iban a concurrir a las elecciones del 36, las elecciones municipales, que nunca llegaron a celebrarse, como sabéis. Pero su aparición en las listas y su participación en los actos de campaña y pre-campaña, pues fueron más que suficientes para que fueran fichados por los peorcitos de esta sociedad, ¿no? Mi bisabuelo fue asesinado en la madrugada del 29 de julio del 36 y mi tío también. Fueron asesinados los 2 juntos y eso pues a mí me llevó a la conclusión de que sus restos estaban en Picorrea, porque los 2 fueron trasladados en una cuerda de presos desde el Coronil hasta Sevilla. Fueron los primeros momentos del golpe y todavía el gobierno militar no había dicho, coño, matar a vuestros vecinos en vuestros pueblos, que aquí no damos abasto para tanto, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa fue la razón por la que a mi bisabuelo, que no tenía ningún tipo no era referente políticamente de nada, era un preocupado, un demócrata, preocupado por el futuro de su pueblo, de su gente, la que le hizo dar el paso y sin haber tenido una notoriedad significativa en el mundo de la política, aquello fue suficiente para que fueran por él y lo mataron, como pasó con tantas y tantas y tantas personas. Bueno, eso en mí despierta una sensibilidad y aquellas historias de mi abuela despierta esa sensibilidad. Hoy estoy orgulloso de guardar ese patrimonio y de llevar ese patrimonio para transmitírselo a mis hijos y al resto de la familia, en la medida que pueda. Pero yo no me quedé contento con eso. Siempre he sido un culo inquieto y también lo fui con eso, ¿no? De hecho, yo he llegado a la conclusión de que los que nos unimos en este mundo de la memoria democrática, la memoria histórica y democrática, tenemos en común algunos aspectos como puede ser, por ejemplo, el de que no soportamos el dolor ajeno. Hay gente muy insensible con ese dolor ajeno y que no les importa el sufrimiento que el fascismo ha ido dejando detrás. Y no ha sido poco en este país, como bien sabéis, ha sido mucho. Y en cada uno de los pueblos en los que nos movemos nos encontramos episodios muy parecidos. Y cada historia supera la anterior. Hay ciudadanos en este país para los cuales esto no es suficiente para despertar una sensibilidad. Y llegas a pensar, ¿estaremos hechos de otra pasta? No sé, posiblemente. Yo he conocido gente muy insensible con ese dolor ajeno. Y algunos nos están gobernando. No puedo entender cómo hay una directriz política que marca una acción de gobierno en la Junta de Andalucía, nuestro gobierno autónomo,
O en nuestro país, aunque ahora estén en la oposición, pero no paran de amenazarnos con que van a eliminar la ley de memoria histórica y democrática, una ley que para muchos descendientes de víctimas es una ley que ha aportado mucho y ha permitido muchas investigaciones y el conocimiento de la verdad. Y no solamente para descendientes de víctimas, y aquí entra en juego el segundo elemento que destaco de la memoria histórica. No solamente nos caracteriza la empatía con el dolor ajeno, también la sensibilidad que mostramos por preservar la democracia. Y eso es importante, porque no debemos olvidar de aquella gente, si murieron y si fueron asesinados, fue precisamente por ejercer como ciudadanos libres y demócratas. Ciudadanos libres y demócratas. Y lo lanzo a modo de advertencia, porque ya tenemos el fascismo metido en las instituciones públicas, ¿vale? Ya tenemos a los fascistas gobernándonos, algunos con consejería y vicepresidencia en comunidades autónomas. Andalucía, por ejemplo, una de ellas. Entonces, eso de defender, divulgar, investigar la memoria histórica es algo que nos compromete a todos, para descubrir las atrocidades que cometieron, para transmitir a generaciones futuras, subrayo esto, transmitir a generaciones futuras para preservar la democracia, para proteger nuestra democracia. Creo que sabéis perfectamente a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Bien, pues en ese camino, en esa historia yo me encuentro con Javier. Claro, en aquella época había quien me decía que lo de la memoria histórica son cosas de cuatro frikis. Yo me resistía a admitir eso. Pero bueno, en cierta manera era verdad. En esta historia nos empezamos a mover cuatro gatos. Había un investigador en Marchena, había otro en Los Corrales, Manolo Velasco, había otro en Montellano, Javier Giralde, había otro en El Coronil, Antonio Manuel Mateo, había otro en Morón, Miguel Gallardo, creo que era, sí, Miguel Gallardo. Entonces, es verdad que todos estábamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, cuando teníamos conocimiento de que en un pueblo vecino, y repito, soy del Coronil, a 2 pedradas de aquí, ¿no? Cuando me decían que había alguien que había impulsado la creación de una asociación, a la cual hoy le tengo mucho cariño, y Paco Rey lo sabe, pues la verdad es que me entraron muchas ganas de conocerlo y de contactar con él. Eso pasaba cada vez que te enterabas de alguien que en un pueblo o en otro, pues se destacaba por eso. No sé si fue cosa del destino, o la suerte, o no lo sé. Pero el caso es que me ofrecen en mi trabajo un traslado a Marchena, en el año 2014. La Diputación Provincial, que era mi empresa, me nombra director de la residencia, la de Marchena. Yo sé que en Marchena hay 2 residencias, la de la Junta y la de Marchena, ¿vale? ¿O me equivoco? Bueno, pues me nombran director de la residencia de Marchena. Y ahí estuve con Javier Ballesta, estuve varios años trabajando. Ahí nos comimos el COVID a media entre unos cuantos, etcétera, etcétera. Claro, desde los primeros días que aparecí por aquí, yo pregunté a Javier Ballesta, oye, quiero conocer a Javier Gavira. Y recuerdo dónde, cuándo y cómo fue el momento en el que contacto con él por primera vez. Seguro que habéis oído hablar del kiosco de Puntera en el mercado, ¿verdad? Pues ahí fue tomándonos una cerveza. Fue la primera vez que yo me siento a hablar con Javier. La primera de tantas, ¿vale? Yo conservo sus trabajos. Luego os voy a leer una pequeña cosa que me dedicó en la presentación de su último libro. No se lo he mostrado a nadie, pero hoy lo quiero compartir con vosotros, ¿vale? Porque lo guardo como oro en paño. Vais a entender por qué cuando lo lea. Bueno, pues a partir de ahí se inicia una buena amistad de intercambiar trabajo, de intercambiar información, hallazgos de nuestras investigaciones. Él me ayudaba para entender también, como buen investigador que era y buen conocedor de lo que tenía entre manos,
qué había pasado en mi pueblo o qué había ocurrido en causas puntuales en mi pueblo. También tenía conocimiento de eso, por supuesto. Y además él me empezó a animar para que creáramos una asociación local en el Coroní. Bueno, creamos esa asociación y luego empezábamos a hablar de una preocupación que teníamos. Y a algunos empezará a sonar esto que voy a decir. Decíamos que sí, que había mucha gente trabajando en la memoria, pero cada uno por su cuenta en su sitio. Estamos en pueblos estancos. No nos interrelacionábamos, no compartíamos información, ni siquiera, a no ser que coincidiéramos casualmente entre nosotros. Hombre, coincidir con otros pueblos, con gente con esa sensibilidad, intercambiar trabajos, nos hubiera dado pie a entender el verdadero potencial político, historiográfico que eso podía tener. Pues estábamos hablando de gente que nos dedicábamos a lo mismo en realidades muy diferentes, pero muy parecidas unas con otras, ¿no? Bueno, a los años de estar trabajando, yo todavía trabajando en esto, en la memoria, bueno, tuve conocimiento a través de una tía, de su viuda, de Trini Gallardo, compañera en la residencia. Ella fue la que me tuvo al tanto de sus últimos momentos. Y recuerdo que entre investigación e investigación, entre conversación y conversación, pues me llega la información de que se presentaba este libro de Javier Gavira. Yo ya tenía el otro, pero este fue el último que él hace, Primaveras de Memoria. Y lo presentó, curiosamente, días antes de su fallecimiento. Yo vine a aquel acto como tenía costumbre de venir los últimos años, cada vez que Dime, que tenía un prestigio importante dentro del mundo de la memoria, como entidad memorialista, pues vine a aquella presentación de un libro, no podía hacer otra cosa, era el libro de mi amigo Javier. Y además sabía de su situación personal, ¿no? Yo, como tenía información por diferentes fuentes, yo pensaba que no iba a tener ocasión de saludarlo, siquiera. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando Javier, empezado el acto, aparece en la sala? No os podéis imaginar el esfuerzo que me costó contener las lágrimas, el tiempo que me hizo estar sentado con él mientras firmaba los libros, porque me pidió que me sentara con él. Y cada vez que hablábamos, Antonio, la asociación del Coroní, ¿cómo va? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a formar algún tipo de plataforma conjunta? Hoy tengo satisfacción de poder confirmaros que hemos creado la Federación Andaluza de Memoria Democrática. Y una de las asociaciones fundadoras de esa entidad regional, que ha sido la primera entidad supramunicipal de la Comunidad Autónoma Andaluza, una de las asociaciones que forman parte de sus fundadores es la Asociación Local del Coroní y también Dignidad y Memoria de Marchena. Entendía que se lo debía a su memoria. Paco muchas veces me dice, Antonio, otra vez te voy a molestar, tienes que venir, que vienen los arqueólogos a abrir la fosa. Yo sé que Javier intentó abrir la fosa y tuvo mucho trabajo. Y además hay que reconocer, y Paco me puede corregir si no digo la verdad, que los trabajos de investigación del arqueólogo están basados en los trabajos de investigación que inicia Javier Gavira. Y la fosa se ha encontrado. Y la fosa se ha encontrado. A mí decir esto me emociona, porque significa reparar la dignidad de inocentes que fueron arrebatados a su familia por fascistas de mala fe, por asesinos. Hemos encontrado esa fosa y no sabemos todavía, no está cuantificado el número de víctimas que en ella se encuentran. Es verdad que el gobierno autonómico colabora poco, todo hay que decirlo, no así el gobierno central y la Diputación Provincial, que por fin se ha decidido crear un órgano para gestionar políticas públicas de memoria.
Eso lo ha hecho en esta legislatura. Bueno, bienvenido sea, aunque yo lo entienda poco que haya sido en esta legislatura. Pero hoy tenemos otra entidad provincial que nos ayuda a ese tipo de investigaciones y a divulgar la memoria, porque eso es hacer democracia. Y en Marchena, gracias a esas dos administraciones, hoy sabemos dónde está la fosa y solo basta que se cuantifique la cuantía de los trabajos necesarios para dignificar la memoria de todos los marcheneros y marcheneras que en ella se encuentran. Es una buena noticia, ¿verdad que sí? Por lo menos yo así lo entiendo. Bueno, yo no me quiero alargar mucho, voy a terminar ya, pero os quiero contar un par de cosas. Yo cuando a mí Paco me dice muchas veces, Antonio, joder, cada vez que te molesto apareces por aquí. Y se lo digo, Paco, no te des tanta importancia que no lo hago por ti. Claro que lo hago por él, por Dime, pero también lo hago por Javier. Es como si estuviera en deuda con él. Es como si tuviera que irle respondiendo a todo aquello que nos pedíamos. Era como si tuviera que responderle a su memoria a aquellas cosas que nos pedíamos y que nos planteábamos conjuntamente. Por supuesto que seguí viniendo a las jornadas de Dime. Por supuesto que sigo colaborando. Bueno, ahora estoy en la Junta Directiva, soy el vicepresidente. No poca cosa, más teniendo en cuenta las buenas nóminas que tenemos. Para mí es una enorme satisfacción poder formar parte de esta iniciativa. Y pienso seguir haciéndolo a pesar de que ya soporto algunas heridas de guerra, como algunos de los que estáis aquí conocéis, ¿no? Pero estoy muy satisfecho y muy orgulloso de poderlo decir, ¿vale? Voy a compartir con vosotros en esta primera ocasión, no la primera ocasión que tengo de hablar de Javier en Marchena, ya es la segunda, ¿no, María del Mar? Estuvimos una en la sala Carrera. Pero hoy voy a leeros esto, porque muchas gracias. A mí esto me emocionó hasta el punto de que tuve que dejar de leerlo y esperar a llegar a volver al Coroní para poderlo leer en el Coroní. Yo sabía que me iba a derrumbar y me derrumbé. El escenario fue ese. Javier me dice, siéntate aquí, Antonio, ¿cómo está el Coroní? Bueno, ya sabéis cómo era él, ¿no? Y empieza a escribirme la dedicatoria en el libro. Mi vista estropeadísima me hace transcribirlo en letras más grandes para poderlo leer en público. Me decía la dedicatoria: con todo mi afecto a Antonio Manuel Mateo, verdadero y consciente luchador de la memoria, la justicia y la dignidad. Que su ejemplo cunda en su partido. Él y yo sabíamos lo que quería decir. Su equipo, su gente, que no me cabe duda que así será. Antonio, la lucha continúa. Adelante y cuenta siempre con un amigo. ¿Entendéis ahora por qué me siento orgulloso de poder decir que sigo formando parte de la Federación Andaluza de Memoria Democrática? Pues eso, es un homenaje a estos luchadores por la verdad, por la justicia y por la reparación. Muchas gracias. Que digo, vamos a colocar un pequeño vídeo que entendemos que es muy emotivo, y luego Carmele y Manuel nos van a recitar unos poemas que también forman parte del homenaje, porque además sabíamos también de Javier, que era amante de la poesía, ¿no? En fin, y por eso va incluido. Voy a poner el vídeo mientras ya lo vais viendo. Tengo razones para buscarte, tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte. Tengo razones para esperarte, porque no creo que haya en el mundo nadie más a quien ame. Tengo razones de sobra para pedirle al viento
sea como una sombra. Tengo razones para no quererte olvidar, porque el trocito de felicidad fuiste tú quien me lo dio a probar. El aire huele a ti, mi casa se cae porque no estás aquí. Mi sábana, mi pelo, mi ropa te buscan a ti. Mi casa se vuelve a caer, mis flores se mueren de pena. Mis lágrimas son charquitos que caen a mis pies. Te mando besos de agua que hagan un hueco en tu calma. Te mando besos de agua pa' que bañen tu cuerpo y tu alma. Te mando besos de agua para que curen tu herida. Te mando besos de agua, de esos con los que tanto te reías. Bueno, buenas tardes. Me tiemblan las manos, no sé lo que voy a poder hacer hoy. A ver, quiero presentar en primer lugar a esta chica que está al lado mía. Ella es Carmele, es académica, es profesora de literatura y lo que es más importante es la cuñada de Javier Gavira. Y hoy, pues bueno, nos va a deleitar con unos versos que ahora explicará. Yo soy Manuel, soy un obrero del metal, natural de Sevilla, vecino de Pamplona, sindicalista. Y bueno, pues un día Javier se fijó en mí, me invitó a su pueblo y desde hace más de 40 años soy un aspirante a ser marchenero. Entonces me casé en Marchena, me casó el padre Javier, que antes se ha nombrado aquí, en San Miguel. Y me siento muy contento de que, de verdad, siendo un aficionado que llevo 3 días con la guitarra, me dejen hacer el ridículo aquí de esta manera. Orgulloso de participar en un acto de estas dos grandes figuras. Yo a este hombre no lo había conocido, pero sí que había oído hablar de él. Y bueno, y Javier, pues como decía, era el responsable, invitándome hace más de 40 años a su pueblo y a su casa en la calle Santo Domingo, La Posada, pues a que yo desde entonces, todos los años, permanentemente vengo en Navidad, en verano y a veces hasta en Semana Santa también, ¿no? Y bueno, no quiero enrollarme más. Como os decía, os pido disculpas porque no sé ni lo que voy a ser capaz de hacer aquí, pero la idea es disfrutar estos momentos del recuerdo de estos dos grandes personajes y seguro que Carmele pues lo hace mejor. Le voy a dejar a ella que presente un poco lo que vamos a hacer. Voy a ver si veo el poema con el mástil de la guitarra. Ahí, perfecto. Gracias. Bueno, el primer poema es un poema de Paca Aguirre, poeta valenciana, exiliada a Francia, pasó la frontera a Francia, de hecho el poema se titula Frontera, con apenas 9 años, en 1939, justo el año en que también atraviesa la frontera Antonio Machado, don Antonio. En este poema lo hemos escogido porque me parecía muy importante, que expresa el dolor, la impotencia de cuando uno no está donde quiere o cuando quiere estar con los seres queridos. Yo, que llegué a la vida demasiado pronto, que fui, que soy la que se anticipó, la que acudió a la cita antes de tiempo y tuvo que esperar en la consigna, viendo pasar el equipaje de la vida desde el banco neutral de la deshora. Yo, que nací en el 30, cuando es cierto, como todos sabéis, que nunca debí hacerlo, que hubiera yo debido meditarlo antes, tener un poco de paciencia y tino,
y me ingresara en este tiempo loco que cobra su alquiler en monedas de espanto. Yo, que vengo pagando mi imprudencia, que le debo a mi prisa mi miseria, que hube de trocear mi corazón en 1000 pedazos para pagar mi puesto en el desierto. Yo, sabedlo, llegué tarde una vez a la frontera. Yo, que tanto me había anticipado, no supe anticiparme un poco más. Al fin y al cabo, para pagar en monedas de sangre y de desdicha, ¿qué pueden importar algunos años? Yo, que no supe nacer en el 45, cometí el desafuero, oídlo, de llegar tarde a la frontera. Llegué con los ojos cegados de la infancia y el corazón en blanco, sin historia. Llegué, señor, que imperdonable, con 9 años solamente. Llegué tal vez al mismo tiempo que él, pero en distinto tiempo. No lo supe, un miserable tiempo e injusto. Estuve allí, quizá lo vi, pero era tarde. Yo era pequeña y tenía sueño. Don Antonio era viejo y también tenía sueño. Señor, qué imperdonable haber nacido demasiado pronto y haber llegado demasiado tarde. Cambiando el tercio, siguiente poema es un poema de la bilbaína Ángela Figuera Imerich, también republicana y también represaliada. Esta mujer le quitaron el título, ella era profesora, le quitaron el título y la inhabilitaron para poder trabajar, solo por ser republicana. El poema es un grito de una mujer que se niega a acatar cualquier tipo de autoritarismo. No quiero que los baisos se paguen, ni la sangre se venda, ni se compre la brisa, ni se alquile el aliento. No quiero que el trigo se queme y el pan se escatime. No quiero que haya frío en las casas, que haya miedo en las calles, que haya rabia en los ojos. No quiero que en los labios se encierren mentiras, que en las arcas se encierren millones, que en la cárcel se encierre a los buenos. No quiero que el labriego trabaje sin agua, que el marino navegue sin brújula, que en la fábrica no haya azucenas, que en la mina no vean la aurora, que en la escuela no ría el maestro. No quiero que las madres no tengan perfumes, que las mozas no tengan amores, que los padres no tengan tabaco, que a los niños le pongan los reyes camisetas de punto y cuadernos. No quiero que la tierra se parta en porciones, que en el mar se establezcan dominios, que en el aire se agiten banderas, que en los trajes se pongan señales. No quiero que mi hijo desfile, que los hijos de madre desfilen, con fusil y con muerte en el hombro. Que jamás se disparen fusiles, que jamás se fabriquen fusiles. No quiero que me manden fulana y mengano, que me fisgue el vecino de enfrente, que me pongan carteles y sellos, que decreten lo que es poesía.
No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero. Y ya para finalizar, un poema del argentino Hamlet Lima Quintana, un cantautor. Este poema está escogido precisamente en homenaje a Javier, porque lo que expresa es que a pesar de todos los vaivenes, de las circunstancias de la vida, a pesar de todo, siempre hay gente necesaria. Hay gente que, con solo decir una palabra, enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos, nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano, rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas. Que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Bueno, ya vamos a terminar y Miguel va... ¡Ay! Venga, pues. Bien, Isabel. Perfecto. ¿El atril? Sí, mejor el atril, ¿no, Isabel? A ver, voy a ser breve porque cuesta. Pero bueno, gracias por estar aquí hoy para recordar y honrar a Javier. Hoy estamos aquí para recordar a un hombre excepcional. Todo lo que nos dejó, sus investigaciones, sus libros y sobre todo su inmenso respeto que tenía hacia todos. Como investigador dedicó muchas horas a buscar la verdad, con una paciencia y una curiosidad inagotable. Pero también tenía su faceta de hijo, de padre, de marido y de compañero. Como hijo fue el orgullo de sus padres, por los cuales sentía adoración. Como marido fue compañero de vida, el compañero de vida perfecto. Un refugio seguro. Con él la vida era más fácil. Como padre enseñó a su hija a caminar por la vida con integridad. Su paciencia, sus consejos y su amor incondicional vivirán siempre con ella. Y como compañero y amigo siempre estuvo ahí. Bueno, pues Javier y Fernando nos dejaron físicamente, pero su esencia sigue con nosotros y los recordaremos siempre. ¡Olé!
Javier, luchaste contra la injusticia, contra la ignorancia y la historia tergiversada. Nunca perdiste la capacidad de indignarte ante los atropellos. Tu huella indeleble y tus enseñanzas son nuestra inspiración. Qué presente estás y a la vez cuánto añoramos tu presencia. Estarás siempre para darnos fuerza. Javier, muchos de tus amigos y compañeros no hemos conseguido que las palabras broten porque nos lo impedía la emoción al recordarte. Muchos hemos querido, no hemos podido, pero estamos en cada una de las palabras que se han dicho. Hasta siempre, amigo. Y lo de las flores, si quieres, los dos actos que vaya a hacer. Bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Se ha intentado aportar toda la dignidad que se merecen y ahora tenemos aquí unos ramos de flores, ¿no? Que entonces creo que lo adecuado es, por parte de José Fernando, han aportado 2 centros, dime también, pensando en los 2, en fin, siempre las flores son maravillosas, ¿no? Y entonces sería conveniente que aquí está la señora alcaldesa, hay representantes, amigos, vamos a hacer depositar unas flores aquí junto a la imagen de José Fernando. Y para la familia. Sí, claro. Y para los ramos para cada uno y los centros los vamos a colocar. Y entonces, bueno, vamos a iniciar aquí y luego vamos a hacer una marcha andando hacia la Puerta de la Memoria, donde vamos a colocar también las otras flores y allí vamos a estar un rato. Pues entonces yo creo que debería. Ya salimos para afuera. Colócalo tú. ¿Qué? Coger el centro. Nosotros quiere estar porque la pasamos en la que tiene que venir. No hay ningún problema. Por caso no va a caber cuando por ahí.